Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que tengan un gran martes. Bienvenidos al Café Kintsugi, donde hablamos de psicología, neuronas y felicidad. Café Kintsugi se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl en su señal de audio y TV streaming, y además por el canal 194 de Sapin TV. Nos pueden dejar sus preguntas por mensaje en Instagram en @cafequinsuyi. Agradecemos todas sus preguntas, curiosidades, comentarios, interacciones. La idea es hacer que la vida sea más consciente y acercar la psicología al día a día, a la salud mental, que sea parte de nuestras vidas. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes. ¿Cómo estás, Chanhuey? Hola, bien, bien. Gusto de estar nuevamente acá. Oye, la noticia de hoy está re interesante. Tiene que ver con la pérdida de la audición. Hay un investigador español que publicó su estudio en la revista Nature, en donde descubrió un gen que sería esencial para el desarrollo de las células auditivas que se pierden. Porque la pérdida de la audición lo vamos notando debido al envejecimiento, al exceso de ruido, al uso de ciertos fármacos que son ototóxicos para el cáncer, algunos antibióticos, y es irreversible. Por lo menos porque hasta ahora no se había podido encontrar modo de reprogramar estas células, que son las células ciliadas, con la característica necesaria para recuperar la audición. Entonces, científicos de la Universidad de Northwestern de Medicina de Chicago, en Estados Unidos, dirigido por este español Jaime García Añoveros, descubrieron un gen único que sería este gen maestro que permitiría programar las células ciliadas del oído para que se conviertan en las células necesarias externas y internas al oído, y de esa forma podríamos superar el obstáculo que se impediría al desarrollar de estas células para recuperar la audición. García, que es el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Northwestern, afirma: nuestro hallazgo nos proporciona el primer cambio celular claro para fabricar un tipo de célula frente a otro. Este descubrimiento proporcionará una herramienta no solo disponible hasta ahora para fabricar células ciliadas internas o externas. Hemos superado un obstáculo importante. Mira qué buen auspiciador. La muerte de las células ciliadas externas de la cóclea es una causa muy frecuente de la sordera y pérdida de la audición. Las células se desarrollan en el embrión, pero no se reproducen después. Las células ciliadas externas se expanden y se contraen en respuesta a la presión de las ondas sonoras y amplifican el sonido para las células ciliadas internas. Las células internas transmiten estas vibraciones a las neuronas para crear el sonido que nosotros oímos. El interruptor genético, este interruptor maestro que habrían descubierto los científicos para programar estas células del oído, es el gen TBX2. Cuando el gen se expresa, la célula se convierte en una célula ciliada interna. Cuando el gen se bloquea, la célula se convierte en una célula ciliada externa. Entonces, bueno, la pregunta más interesante acá: ¿para cuándo podrá existir una terapia que ayude a reparar estas sorderas perdidas por el tiempo? Bueno, García no da muy buena respuesta, porque en el fondo dice que podemos esperar terapia para la próxima década, porque podrán descubrir muchas otras cosas que faltan y que hoy en día están por primera vez adquiriendo las herramientas para solucionar todos estos problemas de la audición. Buenas noticias, pero nos falta esperar, nos falta más paciencia todavía. No, pero fantástico. Me gusta eso de las células que como que bailan, ¿ah? Como que es una coreografía de células que las que escuchan las externas amplifican y, o sea, toman lo externo y las internas amplifican y mandan al cerebro el sonido. Es maravilloso esto, realmente muy lindo. Bueno, hay que esperar, pero ya estamos bien, estamos avanzando. Bueno, el programa de hoy trata sobre qué es el PNL, algo que vemos siempre en la comunicación, en Internet, en las redes sociales, la psicología, qué sé yo. ¿Y qué es lo que es esto del PNL? ¿Qué tanto que se refiere? Entonces,
Partamos de la base que su nombre deriva de la sigla Programación Neurolingüística, algo que surge en 1972 bajo los experimentos de John Grinder, lingüista, y Richard Bandler, matemático y terapeuta de la Gestalt, que es una corriente psicológica, ambos investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos. Bandler y Grinder teorizaron que dentro de estas conexiones cerebrales existen patrones de pensamientos que explicaban los logros de las personas exitosas. Por años, Bandler y Grinder analizaron la educación, los negocios y cualquier terapia en que las personas exitosas tuvieran algo en común, incluyendo hábitos de comunicación. Fue en este último punto donde ellos se dieron cuenta que la gente exitosa involucraba el lenguaje corporal. Fue así como los investigadores comenzaron a crear modelos de pensamiento para mejorar sus estados físicos y emocionales. De este modo, desarrollaron este modelo, que en sí no es una teoría, y refiere a un modelo de comunicación y de conducta que nos ayuda a explicarnos nuestro comportamiento, ya que nos muestra cómo hacemos lo que hacemos. Es decir, qué estrategias internas seguimos para estar tristes, alegres, enfadados, eufóricos, etc. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Qué dirá cuando decimos PNL? La P, como tú dijiste, es de programación y refiere a la habilidad de codificar nuestras vivencias a través de nuestros sentidos. Creamos programas mentales que nos ayudan a organizar nuestra experiencia para conseguir nuestros objetivos. La N de neuro se plantea que hace referencia a la manera en cómo nos relacionamos con el mundo, ya que esta experiencia es el resultado de procesar neurológicamente que recogemos a través de los cómo experiencias. Utilizamos el lenguaje para ordenar nuestros pensamientos y conducta, así como cumplir la manera en cómo nosotros a partir de nuestras experiencias de manera consciente e inconsciente a través de nuestros sentidos y a partir del impacto recibido o una idea o mapa mental, como también se lo conoce, de la información que estamos recibiendo. PNL, como dices tú, o PNL, veamos algunos conceptos importantes de esta técnica o de este modelo. Bueno, PNL es amplia, con numerosos conceptos y vocabularios que armonizan una serie de técnicas y estrategias para la reeducación y modificación de la conducta humana. Algunos de los conceptos clave de la PNL son los siguientes. Uno, los filtros. Mira, me puse gringo como tú a decir PNL. Los filtros. Los filtros son una de las unidades básicas del proceso de conocimiento y aplicación de la programación neurolingüística. Las personas percibimos la información, es decir, lo que está afuera lo procesamos, ¿no es cierto? Lo percibimos, a eso nos referimos con percibir, estos estímulos y con nuestros propios filtros a través de tres connotaciones de actuación. Estas tres connotaciones son generalizar la información que está afuera, distorsionar la información y omitir información. Al generalizar la información, vemos de manera más amplia una situación. De este modo, somos capaces de llegar al fondo y encontrar las cualidades específicas de la misma. Aunque esto también puede ser el factor negativo para no poder ver esos pequeños detalles, porque al generalizar, obviamente, tengo que dejar de lado la minucia, el detalle. La segunda situación es la distorsión de la información, y se trata de una acción muy común en el mapa mental de muchas personas. Ante diferentes estímulos, la mente tiende a distorsionar la verdadera percepción, haciéndola crecer en tamaño y gravedad. Saber controlar este filtro es fundamental para facilitar la modificación de una conducta positiva. Y tercero, que es la omisión de la información. La omisión de la información tiene una parte positiva y otra negativa. Es positiva porque puede ayudar a eliminar cierta información que nos ayudará a concentrarnos en otros pensamientos, volviéndonos más eficientes. Pero, por otro lado, puede llegar a ser negativa, pues se tiende a eliminar aquello que no se quiere sentir o percibir. Como que lo dejo afuera.
Claro, otro concepto que plantea, que es o planteamiento en el fondo, refiere a la importancia de conectar con el interlocutor. La comunicación es la vía principal para poder realizar los cambios necesarios en nuestra forma de actuar y pensar. De ahí la importancia de conectar con el interlocutor, hace referencia al conocimiento profundo del lenguaje verbal y no verbal. Dicho conocimiento nos facilita la comprensión del mensaje y nos da la capacidad de modificar nuestra respuesta con el fin de lograr nuestros propios objetivos. Respecto del lenguaje no verbal, puede parecer que la comunicación no verbal es como sutil y una forma sutil de comunicarse, pero en realidad no es así, es una herramienta muy poderosa en la comunicación, lo sabemos desde muchas teorías, sobre todo desde la teoría de la comunicación más que de PNL, y según muchos estudios la comunicación representaría aproximadamente el 90% de la conducta no verbal. Todo influye y puede ser analizado en favor de cómo lanzar un mensaje o intuir cómo se está recibiendo nuestro mensaje a partir de los movimientos de mano, los ojos, el tono de voz, el lenguaje verbal, que es un recurso bien estudiado y gestionado. Nos puede dar esta ventaja competitiva en la comunicación. También plantea que hay que aprender, desaprender y reaprender. La programación neurolingüística se basa en el conocimiento y aprendizaje de estas acciones que involucran el desaprender y aprender, siendo conscientes que la idea principal es conocer nuestra conducta, recursos y herramientas, absorber nuevos modos de acción y de pensamiento. Se tiene que desarrollar procedimientos para desaprender aquello que no suponga nada positivo, para aprender o reaprender aquellas conductas que sí nos dirigirían hacia un camino de nuestro propio bienestar. Julio César. Sí, bueno, hay sistemas representativos, ¿ah? La manera en cómo recogemos. Representativo significa con la representación mental que tengo yo de lo que estoy percibiendo. Entonces, la manera en cómo recogemos, almacenamos y codificamos la información a nuestra mente de eso que estamos observando son el sistema visual, el sistema auditivo y el sistema del tacto o kinestésico. Esto es súper importante para la PNL, sin olvidar el sistema olfativo y gustativo. La programación neurolingüística dice que todos tenemos sistemas de representación preferidos para procesar la información. Es decir, que algunas personas somos más visuales o más auditivas o más kinestésicas. Estos poseen ciertas virtudes o cualidades. Conocer el sistema de representación preferido es útil en cualquier situación, pues sabremos de nuestros recursos y herramientas para explotarlos en cada momento, buscando el mayor éxito posible. Bueno, pero de esto vamos a seguir hablando después de una pausa musical. Los dejamos con Provenza, escuchando a la gran Karol G. Seguimos en Café Kensui. Nos vemos. De regreso hablando de PNL, pero antes que nada, saludemos a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una psicológica de tercera y orienta al tratamiento psicológico del trauma. Haga sus reservas por WhatsApp al más 569 7 16 63 62. Y bueno, desde la representación que plantea la PNL de los sistemas representativos, entonces, ¿cómo podríamos discriminar qué sistema representativo estamos usando o cuál es el que usa mi interlocutor? ¿Qué es lo que plantea la PNL? Entonces, sería muy fácil en el fondo porque habría que observar, atender. Por ejemplo, si el sistema representativo es desde lo visual, vamos a escuchar en el lenguaje de las personas, ya veo qué quieres decir, no lo veo tan claro. Echar un ojo en vista que, es decir, desde el lenguaje, según PNL, uno podría entender qué sistema representativo está usando mi interlocutor o nosotros. Del sistema auditivo, esto me suena a que soy todo oídos, me suena raro. O del sistema kinestésico, estoy agotada, me he quitado un peso de encima, tengo la piel de gallina. Son frases que resuenan más en el fondo hacia lo corporal. Entonces, según Bander y Grinder,
observando los ojos y comprendiendo las señales, nosotros podríamos entender cuál es el sistema representativo que utiliza la otra persona. Como por ejemplo, ellos observaron que los movimientos involuntarios en los ojos de una dirección a otra no serían al azar, sino que estarían relacionados con la manera de pensar de la persona. Ellos plantean, por ejemplo, que si la mirada está dirigida hacia el ángulo superior izquierdo, revelaría que estaríamos reviviendo imágenes del pasado. Si la mirada se orienta hacia el ángulo superior derecho, revelaría que estamos construyendo imágenes, no recordando. Si la mirada es una mirada horizontal hacia la izquierda, estaría refiriendo a recuerdos auditivos. Si es una mirada horizontal hacia la derecha, estaría refiriendo que es una construcción auditiva, ¿sí? Si la mirada se enfoca hacia el ángulo inferior, pero hacia la izquierda, revelaría que estamos inmersos en una especie de monólogo interno, recordando sensaciones y emociones. Si la mirada se dirige hacia el ángulo inferior derecho, estaríamos experimentando una sensación física. Julio César. Sí, interesante, me quedé pensando ahí en lo de la mirada, que es algo que también en criminalística lo estudian mucho, cuando están viendo a los testigos, cómo se miran, si están hablando, si dicen la verdad o la mentira. Claro, porque para decir una mentira tienes que mirar, ¿no es cierto?, de manera creativa, tienes que crear una nueva construcción. En cambio, si recuerdas un hecho, te vas al otro lado de la mirada. Bueno, la PNL tiene una forma de explicarse y se puede resumir en 10 principios. El primer principio es que cada comportamiento tiene un lado positivo. La intención positiva basada en la PNL propone que es útil comportarse sintiendo el lado positivo de las cosas en situaciones específicas y con ciertas limitaciones. Fomenta una nueva forma de pensar y percibir lo que nos rodea para descubrir los beneficios que nos puede traer. De esta manera, en situaciones de estrés o tensión, asociar nuestros pensamientos a la intención positiva puede ayudarnos a mostrarnos más seguros y tranquilos a la hora de decidir o realizar determinadas tareas. 2. Toda conducta tiene una intención positiva por parte de una persona. Las técnicas PNL afirman que toda conducta tiene una intención positiva por parte de las personas. Se genera un nuevo punto de vista ante momentos negativos, dolorosos o de máximo estrés. Es una buena forma para dar una segunda oportunidad a sensaciones y emociones negativas que nos hacen cerrarnos y no avanzar. Como en el caso de otros principios, depende mucho del contexto y siempre con ciertos límites que estén predefinidos. Otro punto que plantean refieren al mapa, que el mapa no sería el territorio. La idea general de PNL es que se refiere al hecho de que cada uno de nosotros tiene un mapa mental o representación mental, que es diferente del mundo real, porque es propio. El mapa mental es fruto de nuestras experiencias, emociones, vivencias sensoriales y percepciones subjetivas del mundo exterior, así como la pertinente interpretación de las mismas, por supuesto. Toda la información que interiorizamos primero se filtra bajo nuestros paradigmas, creencias, sensaciones y emociones, generando estos mapas representativos, las cuales serían el denominado territorio. También plantea que la conducta biológicamente es posible que pueda ser programada. La modificación de la reeducación y la reprogramación de nuestra conducta para las técnicas de PNL es algo posible, factible y de éxito. Con esto se afirma que la conducta puede ser programada, siendo posible una mejor definición de nuestras características en busca de mejores y más efectivos en lo que nosotros realizamos. Y otra cosa también que tiene la PNL es que plantea que todos los problemas debieran tener una solución. Según la programación neurolingüística, si se cree que existe una solución para cada problema, hay una mayor probabilidad de que encuentre la solución. Esto está relacionado con el mapa que posee cada persona, ya que según cuántos caminos o alternativas posea, podrá ofrecer más o menos soluciones para la solución concreta. También plantea que el cuerpo y la mente forman parte del mismo sistema. Bueno, aquí yo estoy de acuerdo con ello, algo que desde las neurociencias y la psicología siempre lo estamos comentando. La mente y el cuerpo son parte del mismo sistema, la mente y el cuerpo ya no son vistos como entidades separadas. Nuestra fisiología tiene una tremenda influencia en nuestro estado mental y comportamiento,
y los pensamientos tienen efectos significativos directamente en el cuerpo. Por lo tanto, el equilibrio de cuerpo y mente debe ser el estado natural. Por ejemplo, los estados físicos o mentales negativos podemos superarlos cambiando nuestro pensamiento, fisiología o emociones. Por ejemplo, con la práctica del yoga, del qigong, del hacer ejercicio, del baile, etc. Conociendo esta estrecha relación entre cuerpo y mente, lograremos sentirnos más seguros y con un mayor grado de entereza, de integración yoica, ¿no es cierto?, de este yo más integrado. También plantean que el significado de la comunicación depende del resultado. La comunicación sería una parte fundamental de la PNL y este principio se basa en la idea que la comunicación no solo tiene sentido si el destinatario reacciona de manera que deseamos que reaccione. En el caso que la respuesta a nuestro mensaje no sea la que deseamos, sería entonces imprescindible ser flexibles y optar por modificar el estado natural del mensaje hasta lograr la perfecta comprensión por parte de nuestro interlocutor. La efectividad de la comunicación entonces depende de la flexibilidad del emisor. La flexibilidad nuestra como emisor nos facilitaría tener recursos y herramientas necesarias para recomponer el fondo y forma de nuestro mensaje, diseñándolo para que al entregarlo pueda ser comprendido y obtengamos el mejor resultado que nosotros anhelamos en la comunicación de este mensaje. Dicha flexibilidad permitiría manejar con total fluidez tanto la conducta verbal como la no verbal que forma parte de la comunicación. Bueno, y el otro principio que plantea la PNL es que no existirían fracasos, solo resultados. Esto es muy bonito. PNL no habla de fracasos, maneja el término de resultados en base a las estrategias que yo utilicé. Cada acción o decisión que tomamos viene definida por una estrategia. Cuando los resultados obtenidos no son los deseados, se reeducará o se reprogramará la estrategia utilizada por otra de mayor éxito, con el objetivo de replicar estos éxitos en los resultados finales. Esto es lindo. A través de este procedimiento se permite aprender de la experiencia, aumentando el conocimiento de uno mismo y sus cualidades. Y finalmente, dice que los resultados cambian si tus acciones cambian. Cuando insistimos en hacer algo que no funciona, o sea, más de lo mismo, la famosa frase de no espere resultados diferentes si hace siempre lo mismo, cobra todo sentido. Es muy importante que nos esforcemos en cambiar de estrategia para que una determinada acción dé los frutos esperados. Y aquí pasamos a otro ámbito, pasamos al cuestionamiento si tendrá o no tendrá respaldo científico este modelo. Hasta el momento, PNL tiene baja evidencia empírica, no es una ciencia, no es una teoría ni una psicoterapia. Más que nada, es un conjunto de técnicas, de herramientas, de estrategias de comunicación que se pueden usar en distintos contextos como la psicoterapia, el coaching, en educación y ampliamente difundido en el ámbito empresarial como en los departamentos de ventas. La palabra neurolingüística está formada por neuro, que viene del griego nervio o neurona, y lingüística, que deriva del latín linguae, que significa lenguaje, y puede ser traducida como la relación entre las neuronas y el lenguaje. El nombre mismo pretende sintetizar aquellos aspectos que desea destacar, por supuesto, donde programación entonces hace referencia a cómo el lenguaje opera y facilita el aprendizaje. Neuro, con el propósito de señalar la implicación de algún aspecto neurológico, y lingüística para referirse al uso del lenguaje en la relación del proceso neurológico y el apartado comportamental. Sin embargo, la PNL no sustenta sus bases en la neurociencia. Por mucho que su nombre lo remite, no existe evidencia respecto de los procesos neuronales que subyacen. Sigamos hablando de esto, pero a la vuelta de una tanda comercial. Y regresamos al Café Kintsugi, como cada martes a las 11 horas. Y queremos saludar a nuestro auspiciador, Instituto Kintsugi, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y EMDR. EMDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica,
orientada al tratamiento psicológico del trauma. Haz tus reservas a los siguientes WhatsApps, más 569-5634-5078 y más 569-3716-6362. El trauma se puede superar. Bueno, y continuamos hoy día hablando de la PNL, la programación neurolingüística, y estábamos justamente llegando a este tema, Chen Hui, del respaldo científico. Claro, lo que no es menor entender si esto es ciencia, no es ciencia, es terapia, no es terapia, ¿qué es? Y no es ciencia, no hace teoría, o mejor dicho, no genera un marco teórico nuevo, no tiene, o lo que tiene es muy baja evidencia empírica, tampoco es una terapia, sino que es un conjunto de herramientas que nos permiten generar ciertos logros muy en el ámbito de la comunicación, del lenguaje. Básicamente es un modelado. Los especialistas que desarrollaron la programación neurolingüística estudiaron a otros que hacían las cosas de manera excelente. Observaron y encontraron cuál era su fórmula personal y proporcionaron los medios para repetir estas fórmulas. Entonces la PNL es la promoción de la actitud, es la actitud de voy a lograrlo con, por supuesto, enormes ganancias positivas. Grinder y Bandler desarrollaron la PNL tomando como referencia, además de esta observación de estas personas que notaron que eran exitosos, tomaron como referencia los marcos teóricos o los trabajos de 3 reconocidos psicólogos y psicoterapeutas muy relevantes, como Fritz Perls, de la terapia gestáltica, Virginia Satir, de la terapia familiar, y Milton Erickson, famoso psicólogo y autor de la hipnosis clínica ericksoniana, como también toman bases de la terapia cognitivo-conductual. Julio César. Mucho de la terapia cognitivo-conductual también, y ahí por ahí ha seguido creciendo el PNL. Mira, se me pegó el PNL, ¿eh? Yo decía PNL al principio. Hay algunas críticas al PNL o PNL. Por otra parte, Grant Devlin, PhD de la Universidad de Queensland, Australia, en 2005 sostiene que las así llamadas terapias de poder ganan popularidad porque se promueven, al igual que otras pseudociencias, utilizando un conjunto de tácticas de influencia social. Estos incluyen hacer afirmaciones extraordinarias como, por ejemplo, una cura en una sola sesión para cualquier recuerdo traumático. Este tipo de estrategias son increíblemente desproporcionadas y juegan con la salud de muchas personas que deparan su confianza en profesionales con una supuesta preparación y una ética a la hora de desarrollar su actividad. Yo le agregaría acá a Grant Devlin también irresponsables. Porque, claro, si una persona está con una experiencia traumática, por supuesto que tú no le puedes prometer en ningún caso que en una sesión va a salir de aquello. Alejandro Borgo, periodista argentino en 2006, desde sus investigaciones refiere que las pocas herramientas eficaces o teorías más o menos comprobadas de la programación neurolingüística no le pertenecen en exclusiva y lo que tiene de novedoso no ha sido comprobado empíricamente. Es más, lo que tiene de novedoso o parece muy simplista o contradice lo que dice la ciencia. Ojo ahí a quienes nos escuchan. Lo que tú estabas planteando y en relación a Devlin es altamente importante porque, claro, está el planteamiento de que si modificamos nuestro lenguaje vamos a modificar en el fondo nuestros programas, nuestro mapa mental. Pero cuando nos topamos con personas que a la base de este modo de funcionar en la vida tienen subyacen hechos o vivencias, experiencias traumáticas, no las vas a cambiar de la noche a la mañana solamente con cambiar de pensamiento, porque el hecho traumático está tan enquistado que está difícil que en sí mismo logres modificar ese pensamiento. Y en el mejor de los casos uno logra una comprensión de que uno debiese tener un enfoque distinto, pero no sale de ahí, porque aún no nos hace sentido, que es una de las grandes críticas que tiene la PNL. Bueno, hay otra crítica que viene de Roderick Davis, que es un PhD a cargo de la Facultad de Psicología y Terapias de la Universidad de Gales del Sur,
Ya en el 2009 afirmaba que la palabra neuro en PNL es efectivamente fraudulento, dado que PNL no ofrece ninguna explicación a nivel neuronal y se podría argumentar que su uso se alimenta falsamente en la noción de credibilidad científica. Entonces, ojo, la programación neurolingüística, dice él, es una forma popular de capacitación en habilidades interpersonales y comunicación. Yo creo que esta es una buena definición, que es una capacitación, te entrega herramientas en habilidades interpersonales y de comunicación. Explica que hoy en día PNL es un gran negocio con un gran número de cursos de formación, programas de desarrollo personal, intervenciones terapéuticas, educativas que pretenden basarse en los principios de la PNL. En sus investigaciones explora que PNL, explora qué es la PNL y la evidencia y los problemas relacionados con su uso. Así que pueden leer un poquito más ustedes a Roderick Davis. Y concluye algo no menor. Concluye que después de 3 décadas todavía aún no existe una base teórica creíble para PNL, ya que los investigadores no han podido establecer ninguna evidencia de su eficacia que no sea anecdótica. En el fondo acá hay un llamado a quienes son parte del PNL, quienes practican, quienes lo exponen, que debiesen hacer investigación para validar en el fondo sus planteamientos y los resultados. Hay un estudio que el Consejo Nacional de Investigación, creado por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, encomendó al Comité de Técnicas para el Mejoramiento del Desempeño Humano. Encomendó la tarea de investigar a la programación neurolingüística con el objeto de determinar su validez como técnica terapéutica y de aprendizaje. Y las conclusiones fueron bastante claras. Concluye que muchas de las teorías a las que apela PNL y que se citan como congruentes con ella no tienen aceptación científica, como por ejemplo la teoría del cerebro holográfico de Pribram y la descripción del cerebro estadístico de Young. No tendrían validez científica ni aceptación en el mundo científico. En la literatura sobre PNL no se cita ningún dato que apoye la relación entre los movimientos de los ojos que surgen espontáneamente cuando nosotros estamos verbalizando y los sistemas representacionales. Que esto es algo, en el fondo, refundante de los planteamientos de la PNL, porque en el fondo ellos fundamentan mucho que a partir de los movimientos oculares que uno va dando cuenta a la medida que uno va expresándose, uno podría captar cuáles son las representaciones mentales de las personas. Pero esto no pareciera ser que no tiene un apoyo científico que lo sustente de manera relevante. Los experimentos presentados en apoyo de la PNL no han sido satisfactorios, no cumplen para lograr darle una validez. El basamento de la PNL no es un conjunto de descubrimientos ni preposiciones ordenados de manera tal que implique lo que la PNL declara como estructura. Por el contrario, dice este consejo, está constituido por una serie de anécdotas y hechos concatenados que no llevan a ninguna conclusión particular. Y hay errores en la descripción de procesos biológicos básicos, como por ejemplo plantean que una sinapsis se define como una conexión dendrita-dendrita en vez de definirla como lo que es una conexión dendrita-axón. Las referencias biológicas y psicológicas estarían desactualizadas y no menciona la neurotransmisión cuando se habla de organización cerebral, y lo que se cita de psicología cognitiva omite los últimos 20 años de trabajo. Entonces, la conclusión general es que no hay evidencia empírica, al menos hasta la fecha, que permita sostener tanto las pretensiones como la eficacia de la PNL. Sigamos hablando a la vuelta de escuchar a Shakira con Te Felicito. Empezamos hablando del PNL y hemos descubierto algunas cosas importantes. Si bien no es una técnica, no corresponde a una terapia psicológica en sí, la evidencia científica también ha sido crítica y ha mencionado que si bien ha tomado algunas cosas de la terapia cognitiva conductual, que es una terapia psicológica,
no ha omitido los últimos 20 años de evidencia empírica, y eso es importante que lo entendamos porque cuando hablamos de evidencia empírica decimos que hayan hallazgos científicos actualizados y que podamos comprobar y corroborar que resulta lo que está pasando. No que solo son anécdotas o casos exitosos, porque también deben haber casos en que no hubo éxito. Entonces podemos irnos planteando también para qué sirve PNL. Entonces, este modelo ofrece técnicas para aprender a expresarse adecuadamente desde el lenguaje, a través de un conjunto de estrategias para actuar y pensar de forma efectiva en todos los aspectos que puedan estar ligados a nuestra vida. Claro, somos seres que nos comunicamos a través del lenguaje y también desde el paralenguaje, desde la comunicación no verbal, de cómo usamos el cuerpo, cómo nos disponemos de él. Promueve una actitud a que las cosas resulten y a facilitar en que las personas cambien sus pensamientos y acciones en favor de otros que den mejores resultados. Pero lo promueve, no es que necesariamente vaya a cambiar una conducta de manera mágica, fantástica, y que te reprograme, como dice es su título, programación, ¿no es cierto?, neurolingüística. No es tan sencillo, somos personas, no máquinas en ese sentido. Y cada persona además es distinta, entonces no podemos tener una misma fórmula para que a todos les funcione por igual. Y también ciertas acciones en favor de otros que den mejores resultados, para alcanzar, y te puede ayudar a alcanzar metas personales y mejorar nuestras relaciones con los demás. Algo muy en la línea que podríamos mencionar como terapias de apoyo, coaching, ese tipo de cosas, Chen-Hui. Sí, lamentablemente el PNL no tiene evidencia y quienes la practican pareciera ser que no se han dedicado a fundamentar PNL de mejor manera. Sin embargo, yo concuerdo en que como estrategias para mejorar nuestras formas de comunicación y de esta manera, por supuesto, ser más asertivo y lograr mejores resultados en la interacción con los demás, yo creo que es bastante positiva en el fondo de implementar en nuestras vidas. Ahora, la PNL está muy utilizada en el logro. Si uno se pone a estudiar cuáles son los planteamientos en general, promueven mucho el logro, el éxito, el éxito, el éxito. Entonces se ha llevado mucho al ámbito empresarial, en donde, claro, de alguna manera quienes se describen o quienes realizan estas formaciones en PNL van con una perspectiva muy orientados al éxito, y eso quiere decir que están altamente motivados y por ende van a tener una predisposición y una alta disciplina a seguir justamente todas estas estrategias las cuales se les va explicando que deben hacer. Si uno está con toda esta disponibilidad de cumplir con todas las estrategias paso a paso, lo que uno se va haciendo es probablemente que les vaya muy bien. Pero cuando hablamos de una persona que requiere tratamiento psicológico, estamos hablando de algo distinto. Entonces, si lo que nosotros necesitamos es mejorar nuestras habilidades comunicacionales, por supuesto, adelante. Si lo que nosotros necesitamos es trabajar en distintos y diversos tipos de malestares psicológicos y trastornos psicológicos, no es la vía, porque el PNL, como ya dijimos, no es una psicoterapia, sino que es un conjunto de muy buenas herramientas que nos ayudan a comunicarse mejor, ser más interactivo y por ende, por supuesto, esto va a tener una repercusión positiva en nuestros comportamientos y en los resultados que estos tengan. Así que bueno, estamos llegando ya al fin de nuestro programa. Esperamos que este haya sido algo muy útil para ustedes, Julio César. Y bueno, la idea siempre en este programa, en el Café Kintsugi, es aclarar, traer los puntos. Nos preguntaron si el PNL funcionaba, si era bueno, y bueno, quisimos hoy día abordarlo. Así que sus dudas, sus preguntas siempre son súper bienvenidas porque nos ayudan a construir el programa. Así que escríbanos, no se preocupen, al contrario, nosotros felices de traer la psicología en un lenguaje lo más sencillo posible, aclarar, derribar mitos. Y bueno, a lo mejor, claro, como dices tú, Chen-Hui, a lo mejor no es una terapia y en ningún caso lo es, y hay que dejarlo súper claro, pero todo lo que hoy día pueda ayudarnos a tener una vida más consciente, a poder conectarnos mejor con nuestro cuerpo, con nuestro lenguaje, el comunicarnos con un otro, saber que podemos tener algunas herramientitas, ¿no es cierto?,
esta cajita de herramientas que puede ser el PNL, puede ayudarnos, fantástico. Todo lo que nos haga ser más conscientes, a entender que vivimos también desde el lenguaje, los seres humanos somos los únicos que utilizamos estas palabras complejas para expresarnos. Entonces, todo lo que sea tomar conciencia sea bienvenido. Pero si tu problemática es de mayor alcance, es algo que es más delicado, algo que tiene que ver con algo que te ha pasado, que realmente te complica la vida, no es el camino es hacer terapia, por supuesto. Hay varias corrientes a donde tú puedes buscar, pero siempre te vamos a sugerir que utilices las terapias que tienen una base científica, una base empírica. ¿Qué quiere decir? Que estén en las guías médicas de los principales centros de universidades y ministerios y centros de salud del mundo, donde han sido corroborados y comprobados de que funciona, bajo protocolos estrictos donde se ha chequeado y que sean recientes. ¿No es cierto? Hablamos de los últimos 5 años a lo sumo. Muchas gracias por escucharnos y bueno, por mi parte yo los dejo, Chenjuey. Hasta el próximo martes. Nos vemos aquí en Radio Hoy a las 11 del día. Nos vemos en el Café Kinsuyi. Chao.